Buenas noches, buenas tardes casi. Eh, Empezamos básicamente con qué es un Colt. Colt es el programa que hacemos en la empresa para pasantes. La idea es si están en, no sé, tercer año de ingeniería, cuarto, quinto, más o menos afines, y quieren venir a trabajar, están en algún proyecto, no necesariamente haciendo código que nosotros estamos vendiendo en algún producto, sino haciendo alguna tool interna, algún proyecto suyo. La idea es desarrollar expertise, más que nada. Entonces, esto nosotros lo dividimos en tres etapas para lo que es la calificación. Primero que nada nos muestran algo de ustedes. No es necesario que tengan proyectos ni blog, es básicamente que nos digan algo de lo que estuvieron haciendo, proyectos de facultad, algo que ustedes crean, algo práctico que ustedes crean que los representa y con lo que pueden mostrar cómo son programando, cómo son trabajando. Vienen a conocernos, una charla con nosotros en la oficina, algo más personal, nada tan técnico, y después eligen una tecnología y un proyecto. Nosotros acá en la empresa trabajamos ya sea en stack de UI con Angular, con React, en backend estamos con Node, con Java, ahora con Spring Boot, todo lo que es la parte de infraestructura con Docker, Kubernetes, Amazon Web Services. Hay un stack muy amplio, entonces la onda es que si ustedes ya saben que quieren laborar en alguna parte particular y vienen y tienen algún proyecto o hay proyectos que se van a proponer también, se arregla y básicamente arrancan en eso. Estos proyectos ustedes toman el liderazgo, no es una cosa donde ustedes van a tener a alguien todo el día diciéndoles hay un montón de gente acá que sabe muchísimo y que les va a poder aconsejar en cuáles son las mejores prácticas, cómo hacer para desarrollar sin tener un leak en producción, cómo mejorar el testeo, porque lo importante también es que tengamos software que se pueda testear y que hagamos cambios sin que tenga quilombos. Entonces acá van a tener muchísima ayuda. Se va a trabajar 3 meses con la tecnología y el proyecto que ustedes elijan. Y dije lo que tenía que decir antes. Así que seguimos. Puntero láser. Okay. Bueno, entonces después ustedes terminan este proyecto. No necesariamente es individual también, sino algunos pueden ser grupales. Se muestra, se hace una demo frente a la mayoría de algunos expertos que hay acá. Y si a ustedes les gustaría seguir trabajando, hablamos. Manden nomás a colts.ar@mules.com si están interesados. Igualmente seguro habrá alguna selección. Después los chicos, acérquense a cualquiera de los chicos y les van a saber decir más sobre el contacto. Y muy rápido. Muchas gracias. Hello. Is English okay? Thank you. Because my Spanish is terrible. I can ask for the bathroom and that's about it. I think you just introduced me. I'm the founder of MuleSoft. And I was the very first cult. We had a cult program where I was the only member, and I've grown into being the founder of the company. So that's been good. I just wanted to say a few words. First, thank you for coming down today and taking this university course. I'm amazed to see so many people here. Lots of people hungry to understand what's going on in the real world around. I guess this one's big data, and the next one is machine learning, I believe. So I can say a few words. Do you know what we do, MuleSoft? Okay, a little bit. Well, we connect everything. So we connect applications, data, and devices. And it's become a very important and big problem for many organizations because there's many more applications, there's bigger data, as you know, and there's billions and billions of devices. So we spend every day thinking about how do you move information between these things in real time. And it's not just bits of information, it's billions of events of information. And big data comes up quite a bit in our customer base. And there was a belief 4 or 5 years ago that big data was all about grabbing data and then dumping it into a big store somewhere, which they call a lake, a data lake, and they hope they might find insights. And what we're finding out now is that works for a few scenarios, but more importantly, people need to know in real time
what's happening. So you need to not just dump the data somewhere, you need to be listening to it in real time and reacting to it. And that's actually an area that we play in. We're good at feeding big data stores, and we're good at actually, when something happens of interest in a data store, send out the events to all the other systems. So things like fraud systems, things like that we get involved with, where they spot something and they fire out something to cancel your card, which has happened to me this week because I'm in Buenos Aires. I didn't tell my bank. Like, why would you tell your bank you're in Buenos Aires? But hey, they stopped my card. So I think it's a really interesting topic. It's very real world. Every company is trying to figure out what to do with big data, how to get the most value out of it. So I think this is a great use of your time, and I hope it's been a really good course. So thank you. Bueno, buenas noches. Espero que estén bien, gracias por venir. Vamos a cerrar el curso hoy. Les voy a contar, vamos a pasar rápidamente a lo que vamos a hacer hoy. Vamos a empezar despidiéndonos de nuestro set de datos de actores de la semana pasada, ¿no? Siempre hay alguna cosita que quedó en el tintero o algo. Les quiero mostrar un par de resultados que les debía, que no habíamos terminado de correr la semana pasada, comentar alguna cosita y después ya vamos a lo de esta semana. Bueno, estos son los pares de actores que cerrarían la mayor cantidad de triángulos en esa red. ¿Se acuerdan que habíamos dejado corriendo algo que buscaba cuántos triángulos cerraría cada par de actores en nuestra red? Y aparentemente Cameron Diaz y Mike Myers no trabajaron juntos nunca. Hicieron las voces en Shrek, pero nunca actuaron juntos en una película, cosa que podría estar en disputa. No estoy seguro de esto, ¿no? Pero aparentemente ellos cerrarían 136 triángulos, es decir que hay 136 personas que trabajaron en conjunto con Mike Myers y con Cameron Diaz, pero ellos nunca trabajaron juntos. Después vienen Drew y también Mike Myers, y después viene la extrañísima pareja de Tom Hanks y Sharon Stone, ¿no? Que ahí podríamos armar alguna película realmente muy curiosa, ¿no? Pero ellos nunca aparentemente trabajaron juntos en una película. De todo esto yo llego a la conclusión de que tal vez la cantidad de triángulos no solo sirva para predecir cuál es el link más probable que se vaya a formar en la red, sino que también sirva para mostrar links que no se van a formar, ¿no? Pues son demasiados tal vez triángulos, ¿no? O sea, tal vez la cantidad de triángulos que hay entre dos participantes de una red social, si es muy alta, no quiere decir que se vaya a formar, sino que directamente no se va a formar esa relación, ¿no? O sea que a lo mejor tenemos un cierto umbral para el cual estos actores no van a trabajar juntos. Después sí nos sirve para predecir y después vuelve a bajar. Habría que hacer un histograma de cuántos triángulos realmente se cierran en función de los links que se van formando. Habría que hacer ese estudio y después lo hacemos. Escribimos un paper con 250 autores, lo hacemos todos juntos, ponemos así, 2 páginas de autores y después los resultados obtenidos. Eso yo lo busqué y no está, ¿sí? Y ahí está Will Ferrell, que nunca trabajó con Mike Myers. No sé si vería una película de Will Ferrell y Mike Myers. No. Tengo mis dudas. Y después habíamos dejado dando vueltas un random walk para ver cuántas veces pasaba ese random walk por cada actor y descubrir cuáles eran los actores más centrales, los más importantes. Y nos dio como resultado que Tom Hanks está primero y segundo Samuel Jackson. Esto si lo corremos varias veces va a dar resultados distintos, pero es consistente que Tom Hanks y Samuel Jackson están casi siempre entre los primeros, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que si uno tiene que hacer una película y no sabe a quién contratar, Tom Hanks es una buena opción. Y es cierto, ¿no? O sea, en general, si uno fuera director de una película, tuviera el presupuesto y le dijeran no sé quién puede ser el protagonista, bueno, esta es una recomendación. Tal vez es muy obvia, ¿no? Si es muy obvia, vamos bajando hasta llegar a alguno que el presupuesto nos alcance. Pero evidentemente el algoritmo está haciendo algo que tiene sentido, ¿sí? Al menos yo contrataría a la mayoría de los que están por ahí, ¿no? Tal vez no a Jennifer López. Whoopi Goldberg definitivamente no sé. Depende de la película. Bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy, después más adelante vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos haciendo en el curso. Vamos a ver algunos pequeños trucos de Spark, ¿sí? Algunas cositas que no hemos visto hasta ahora y que son bastante útiles. En concreto vamos a ver
las variables de tipo broadcast, que no las usamos hasta ahora y que son bastante útiles. Y vamos a ver nuestro último notebook, que es sobre data mining, ¿sí? Como les había prometido en la clase anterior, vamos a ver una versión de a priori que pueda funcionar en un ambiente distribuido. Después les voy a contar sobre el próximo curso que vamos a empezar en 2 semanas y después lamentablemente vamos a tener que terminar con este curso, ¿sí? Pues todo tiene un final. Bueno, en la práctica, ¿cómo se usa esto? Ustedes han hecho el curso, seguramente algunos de ustedes lo van a querer llevar a la práctica. Hay 2 opciones: o ustedes en el trabajo o en el proyecto en el que estén o demás tienen un clúster andando o no tienen un clúster andando, ¿no? Que es la mayoría. Entonces vamos a ver los 2 casos, qué implicaría en la práctica. Si ustedes ya tienen un clúster funcionando, no tienen un problema, digamos, de cómo usar Spark, sino que lo único que tienen que decidir es el grado de persistencia que va a tener cada RDD, ¿sí? Ustedes pueden construir los RDD sobre los datos que ya tengan en HDFS, ¿sí? Los datos que ya tengan en ese file system distribuido. Y esos RDDs van a ser independientes, digamos, de la estructura esa que tienen ahí. Ustedes pueden manejar sus programas sobre los RDDs, mientras que desde otro lado se maneja la infraestructura necesaria para que esos archivos se generen, se carguen y demás en HDFS. Les va a interesar definir cuál es el grado de persistencia que tiene cada RDD, que hay una función que se llama rdd.persist, en donde van a tener la opción de si está solo en memoria, memoria y disco, solo disco, ¿sí? Hay distintas combinaciones. Y algo que les había dejado pendiente es que efectivamente en la última versión de Spark aparentemente los RDDs están funcionando con Garbage Collection. O sea que cada tanto los RDDs, cuando Spark necesita memoria, se saca de encima los RDDs que hace más tiempo que no se usan, ¿sí? Es un algoritmo tipo LRU. El que hace más tiempo que no se usa es el primero que libera memoria cuando Spark lo necesita. Y si ustedes quisieran liberar memoria sin dejar que el mecanismo de Garbage Collection decida, pueden usar unpersist para sacar un RDD de memoria o de donde sea que está, ¿sí? Eso efectivamente es como que lo elimina del circuito de Spark. Pero los datos en HDFS siempre están, ¿sí? Por eso es que está bueno tener los 2 niveles de abstracción. Uno por el lado de Spark y los RDDs y otro por el lado de los archivos en HDFS. Bueno, esto es para el que tiene un clúster, ¿no? Pero uno en general no tiene en sus casas un clúster, ¿no? Uno no llega a casa y dice, a ver cómo anda mi clúster, voy a reemplazar el equipo 215, ¿no? Después me voy a cenar y después hago algún programa en Spark. Entonces la mayoría no tiene un clúster, pero se puede usar Spark sin un clúster, ¿no? Entonces lo que les quería transmitir es, o contar un pequeño circuito que al menos en la práctica funciona porque ya lo hemos usado, ¿sí? Ya hemos hecho este circuito y hemos demostrado, hemos obtenido resultados que funcionan muy bien. Que básicamente consiste en alquilar un clúster en Amazon, en AWS, ¿sí? Uno puede alquilar el clúster del tamaño que quiera en Amazon. Tiene que subir sus datos al HDFS de Amazon, que en general lo que uno hace es subir los datos a un equipo local y del equipo local copiarlos al HDFS, ¿sí? Hay una función para copiar del file system local del equipo en el cual subió los datos a HDFS. En general uno no puede subir 20 terabytes de datos, entonces lo que sube bloquecitos de, por ejemplo, de no sé, de 500 gigas o de cosas por el estilo, o de 100 gigas, y los va pasando a HDFS, ¿sí? Porque si no el disco local, digamos, a lo mejor no alcanza, pero si uno sube 100 gigas, lo pasa a HDFS, sube otros 100 gigas, los pasa a HDFS. Eventualmente uno tiene en HDFS todos los datos acumulados. Y en Spark, por ejemplo, si los archivos son textos, hay una función que se llama whole text files, que levanta todos los archivos como si fueran un solo RDD, ¿sí? Entonces no hace falta hacer, digamos, la concatenación de todo, sino que directamente lo puede hacer Spark. Bueno, en general esto lleva un cierto tiempo, es fundamental tener una conexión buena. Obviamente el upstream de Amazon es fantástico, pero uno tiene que poder subir, digamos, a una velocidad más o menos razonable, ¿no? En general se maneja bastante bien eso. Procesamos el RDD en el clúster, después eso nos va a generar un resultado que en general va a estar en HDFS, eso lo podemos traer de ahí al file system local de nuevo, y del file system local nos lo llevamos a casa, ¿sí? Ahí cierra la instancia, se termina y demás. Con este esquema el año pasado yo vi funcionando un proceso que eran 3,5 terabytes de datos y en total tardó 20 minutos.
Y el caso era interesante porque era un set de datos que no se podía procesar localmente. O sea, teníamos ese set de datos y decíamos, bueno, nos interesaría hacer esto, pero no se puede. O sea, son 3,5 teras, queremos usar todos los datos y realmente localmente no hay forma de hacerlo. Y con este esquema de subirlo a un clúster, usar Spark o Pig o lo que sea, cualquier herramienta de Big Data y después bajar los resultados, funcionó bien y a un costo relativamente bajo, ¿sí? Así que para muchas empresas este es un esquema que funciona perfectamente bien, ¿sí? Ustedes pueden tener una versión local de Spark en donde prueban el código y después cuando lo corren ya con los datos más grandes hacen todo el circuito vía Amazon. Es como tener un clúster disponible todo el tiempo, que uno lo único que tiene que hacer es alquilarlo y usarlo. Así que les quería decir más o menos cuál es el esquema y lo más importante es que les quería decirles que esto funciona. O sea que lo hemos visto andando en el mundo real, resolviendo problemas reales y que funcionó muy bien y que los resultados fueron buenos y la gente estuvo contenta y demás. Bueno, tenemos que ver algunos pequeños trucos y cosas de Spark que nos han quedado en el tintero. Lo primero que les voy a mostrar es cómo pasarle un parámetro a map. Esto algunos de ustedes ya lo resolvieron. Si ya lo resolvieron, pueden ahora distraerse durante 2 minutos mientras yo cuento este método, porque por ahí es otro. Map en general lo único que puede recibir es el registro a procesar, pero uno a veces le quiere pasar el registro y algún otro parámetro, ¿no? Por ejemplo, no sé, quiero hacer un map que multiplique todos los registros por un número. Entonces quiero pasarle cuál es el número por el cual quiero multiplicar todos los registros, ¿no? Si no, tendría que hardcodear, digamos, el número por el cual quiero multiplicar o lo que quiero hacer. Bueno. La forma de hacer esto en Python es definiendo una función que recibe ese parámetro y adentro de esa función anidar otra función que es la que recibe el registro, ¿sí? En concreto es esto, ¿sí? MyMapFunction recibe el parámetro y adentro hay una función que se llama ProcessRecord que recibe el registro. Y esa función, digamos MyMapFunction, lo que devuelve es la llamada a la función anidada, ¿sí? Entonces, esto automáticamente en Python, cuando ustedes pasan el parámetro, le va a pasar el parámetro de la función de arriba y le va a pasar el registro a la función de abajo, ¿sí? Es una forma relativamente limpia de pasarle, si ustedes quieren, un parámetro a un map, ¿sí? Poder hacer un map con un parámetro y hoy lo vamos a usar, ¿sí? Así que está bueno que lo hayamos presentado porque además lo vamos a necesitar. Bueno, y ahora tenemos que hablar de las variables broadcast, que son lisa y llanamente variables globales. Para los que no les gusten las variables globales, este es un mal momento porque estas son las madres de todas las variables globales. No solo son globales, sino que son variables globales distribuidas. O sea, son globales en todo el clúster, ¿no? Uno dice, ya es malo tener una variable global en un equipo, ahora la variable es global al clúster. Se puede ver desde cualquier lado. Y entonces, en lugar de pasar parámetros, le vamos a broadcastear una variable al clúster y usarla desde donde queramos, ¿sí? Sin pasarla como parámetro ni nada. Ustedes dirán, horror, ¿no? Es la atrocidad más grande que he visto en mi vida. Bueno, sin embargo, es una solución bastante más elegante que andar anidando parámetros y haciendo cosas extrañas en otras cosas, ¿no? En definitiva, en este paradigma de programación, en el paradigma distribuido, las variables globales no están tan mal vistas, ¿no? Las vamos a desmitificar, a perdonar por esta vez. Bueno, ¿qué son exactamente las variables broadcast? ¿Y para qué sirven? Esto sirve cuando nosotros tenemos alguna estructura relativamente grande en tamaño que queremos compartir entre todos nuestros mappers, ¿sí? Entre todos los procesos que corren en cada equipo. Si nosotros no hacemos el broadcast, lo que Spark va a hacer, al menos en la versión de Python, es copiar toda esa estructura en cada worker. O sea, copia lo que sea, el diccionario, la lista, lo que sea, lo copia y lo transfiere en la red a cada worker y cada worker lo tiene accesible. La diferencia con la variable broadcast es que la variable broadcast se maneja no copiándola a cada worker, sino mediante un protocolo distribuido, ¿sí? En concreto es un protocolo exactamente igual al de BitTorrent, ¿sí? O sea que cada worker va a acceder a lo que necesite de esa variable global, ¿sí? Es como si la variable global fuera un torrent. Bueno, eso, ¿no? Una cosa extrañísima, bueno, pero ahí está, ¿no? Hemos mezclado variables globales con torrents y ¿qué tenemos? Esto tenemos, ¿no? Este es el resultado. Bueno, ¿cómo se usa esto? Desde nuestro programa, desde el driver, simplemente hacemos
un SC acuérdense es el contexto de Spark, el Spark context.broadcast, y el nombre de la variable, ¿sí? Y a partir de ahí, desde cualquier equipo del clúster podemos acceder a ese nombre que tenemos a la izquierda, IDFS broadcast.value, ¿sí? Hay que poner .value, pues esa es la sintaxis, digamos, para acceder al valor de la variable. Bueno, y entonces, una vez que tenemos la variable broadcasteada, desde cualquier función, en cualquier equipo del clúster, se puede acceder a esa variable como si fuera una variable global. Puede ser cualquier cosa, sí. En general es algo tipo un diccionario, sí. No, porque son inmutables. Ese es el truco. Vos podés acceder a esa variable, lo que no podés es modificarla. Lo único que podés hacer es leerla, no podés cambiar absolutamente nada. De hecho, Spark tiene, además de variables broadcast, tiene lo que se llama acumuladores. Que yo en el curso este no lo incluí porque los acumuladores, algunos dicen que no funcionan muy bien. Los acumuladores son como variables globales a las cuales vos podés sumar una cantidad, pero no podés restar, no podés hacer nada salvo sumar. Tampoco tiene mucho uso, no encontré un uso muy práctico, una variable en la cual uno puede ir acumulando cosas, así que las decidí ignorar por este tiempo. Pero estas sí funcionan bien y son importantes por algo que vamos a ver en un ratito. Entonces, tienen que entrar en memoria. La variable broadcast, pues en definitiva tiene que estar en el driver para poder broadcastearlo, ¿sí? No podemos tener un broadcast de algo que ocupe 1 tera, pues 1 tera no entra en memoria, no hay forma de que eso lo podamos broadcastear, ¿sí? No es un archivo, es una variable global, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Es inmutable, se maneja con un protocolo tipo torrent, eso para nosotros obviamente es totalmente transparente, pero sirve para entender por qué es más eficiente que copiarlo en cada nodo, ¿no? Pues si no uno dice, es lo mismo, ¿no? Copiarlo en cada nodo, que Spark lo broadcastee, ¿cuál es la gracia del broadcast? Esa es la gracia, ¿sí? El protocolo. Y estas variables son muy útiles para evitar los joins, ¿sí? O sea, la gracia de estas variables tipo broadcast es que si uno tiene lo que vendría a ser el archivo chiquito, ¿sí? O el que tiene las claves y lo que sea que queremos joinear, que siempre es más o menos pequeño, broadcasteando eso nos evitamos hacer un join, ¿sí? Y el join, acuérdense, es una operación costosa, ¿sí? Pues en definitiva, aunque el primer archivo sea chiquito y Spark pueda hacer un hash join, tiene que copiar todos los resultados a algún lugar para poder hacer el join. Entonces, tiene que sí o sí transferir todos los datos a través de la red si hacemos un join. Si hacemos vía un broadcast, no tenemos que transferir nada, porque podemos hacer el join en cada map, cosa que vamos a hacer ahora en un ratito, ¿sí? Entonces, ahora en el notebook les voy a mostrar cómo hacer un join vía un broadcast, ¿sí? Es lo que llamamos un broadcast join, ¿sí? Un join en el cual hacemos un join entre una variable broadcast y un RDD, ¿sí? Es un join especial. En general es el tipo de join que ustedes van a tratar de hacer siempre que puedan, ¿sí? Para evitar hacer el join que transfiere todos los datos a través de la red. Bueno, y después tenemos el caso de que podemos usar Spark sin datos, ¿no? Supongamos, si ya tenemos un clúster, lo podemos usar también para hacer procesamiento paralelo sin necesidad de tener datos. O sea, para procesos que queramos correr en paralelo y para los cuales a lo mejor no hay archivos, pero queremos correr en paralelo. Esto no tiene nada que ver con Big Data porque no hay datos, pero igual les quería mostrar que podemos usar Spark para estas cosas, ¿sí? Así que es una especie de método de Monte Carlo, pero on steroids, como dice ahí, ¿no? Porque en lugar de hacerlo en un solo equipo, lo hacemos en, no sé, en 1000 o en 10.000 o lo que sea, ¿no? Bueno, y a modo de ejemplo les traje el famoso problema del Monty Hall, que es este. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero el problema es así. Hay 3 puertas, una de las puertas tiene un premio, en este caso una cabra, no sé por qué, pero bueno. Sí, gustos son gustos, premios son premios. Y el participante tiene que elegir una de esas 3 puertas, ¿no? El participante elige una puerta y una vez que el participante eligió una de las puertas, el host o la persona que está haciendo el show abre de las otras 2 puertas una, ¿no? Y le muestra que ahí no está el premio. Y ahora le damos la opción al participante de mantener su puerta o de cambiar a la puerta que queda, ¿no? Y la pregunta es cuál es la mejor estrategia, si mantenerse, si cambiar o si da lo mismo. ¿Qué les parece?
cambiar, ¿no? Esta pregunta la tengo que hacer en otro lado yo. Con ustedes no tiene mucha gracia. Pero bueno, la intuición debería ser que da lo mismo. En definitiva, cuando hay una puerta y yo tengo la opción que elegí y la otra puerta, parece ser que es un 50%, ¿o no? ¿No es un 50%? ¿Por qué no? ¿Por qué no es 50%? Les voy a presentar a dos personas. Esta persona dice que la mejor estrategia es cambiar. Y esta persona dice que da lo mismo. ¿Los conocen? ¿Alguno de los dos? ¿El segundo? ¿Quién me puede decir quién es el segundo? Es un famoso matemático también muy aficionado a las drogas. ¿Cómo pueden? ¿En serio? El segundo es Paul Erdős. Es uno de los matemáticos más importantes de la historia. Paul Erdős dice que... Ahí está, ¿quién? ¿Qué? Sí, por eso yo te decía... ahí está. Paul Erdős dice que da lo mismo. Y esta señora dijo que no, que hay que cambiar. Y esta señora tenía una columna, no me acuerdo el nombre, el apellido fue Savant. Tiene una columna en el New York Times en donde contestaba preguntas, porque resulta ser que es una de las personas que tienen mayor coeficiente intelectual del planeta. Entonces tenía una columna en el New York Times donde la gente le hacía preguntas. Le presentaron este problema y dijo que había que cambiar. Y le llovieron abucheos en forma de cartas y demás diciendo que no sabía nada. Escribieron matemáticos, doctores en matemáticas, incluso Paul Erdős, que dijo que era ridículo la estrategia de cambiar. Bueno, ¿qué pasa acá? Resulta que esta señora tiene razón y Paul Erdős está equivocado, como ustedes dijeron, y que la mejor estrategia siempre es cambiar. Y la clave es que cuando la persona, el host, tiene que abrir una de las dos puertas, si el usuario acertó la puerta finalmente, el host puede abrir cualquiera de las dos puertas. Pero si el usuario no acertó, el host se ve obligado a abrir solo una de las puertas. O sea que tiene sus opciones restringidas, ¿no? No puede abrir una cualquiera, sino que tiene que abrir una. Entonces resulta ser que eso hace que la probabilidad de ganar sea 1/3 si uno mantiene su opción y pase a 2/3 si uno cambia, si uno elige la estrategia de cambiar. Esto es medio extraño porque no es intuitivo, ¿sí? O sea, en general las probabilidades nunca son intuitivas. Y esto es lo que se llama el principio de Restricted Choice. Y esto se aplica en varios juegos, especialmente de cartas. Así que si alguno alguna vez juega algún juego de cartas, le voy a comentar un pequeño truco para aplicar en los juegos de cartas, que es que cuando un jugador tiene la opción de jugar dos cartas que dan lo mismo, ¿no? Supóngase un jugador puede jugar dos cartas que tienen exactamente el mismo valor y juega uno, ustedes tienen que tomar como suposición que no tiene la otra carta. Porque si tuviera la otra carta podría jugar cualquiera de las dos al azar, pero si solo tiene una, tiene que jugar sí o sí esa. Ese es el principio de Restricted Choice, ¿no? Así que a partir de ahora les va a ir bien mejor en Tute Cabrero, Podrida, Bridge y cosas por el estilo, ¿no? Yo puedo decirles esto, yo juego al Bridge, gané el campeonato nacional 3 veces y es uno de los principios más importantes a usar, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, un juego, alguien hace una salida, ese jugador, ¿por qué hizo esa salida? Uno tiene que suponer que hizo esa salida porque no tiene otra salida. Entonces, si uno supone que no tiene otra salida, ya puede descartar un montón de cartas de la mano de ese jugador. Y si bien eso no siempre funciona, probabilísticamente a la larga les da un dato importante, ¿sí? Entonces acuérdense de eso, ¿no? El principio de Restricted Choice es cuando alguien que podría tener opciones hace algo, supongan que no tenía opciones, que estaba obligado a hacer eso. Y es exactamente lo mismo que pasa acá, ¿no? ¿Por qué abre la puerta número 2? Ustedes tienen que suponer que abre la número 2 porque atrás de la otra está el premio, ¿no? Si abre esa puerta es porque no puede abrir la otra. Eso es lo que ustedes tienen que suponer y por eso es mejor estrategia cambiar. Es un enfoque distinto a este problema que seguro no habían visto antes y por eso se los quería contar. Bueno, el tema del notebook de hoy es data mining, que ustedes saben es la rama de data science que se encarga de explicar por qué la gente compra pañales y cerveza. ¿Ah? Esa es la definición más aceptada de data mining. Hoy alguien me vino a hablar y me dijo que tenía el dato certero de que quien va al cine lava el auto, ¿no? Así que ahora se van con algo que no sabían. Esto lo sabíamos todos, lo de pañales y cervezas, ahora tienen otro, ¿no? Lavar auto con ir al cine. Bueno,
De las varias operaciones de data mining, hoy vamos a ver la de ítems frecuentes, ¿sí? Que es encontrar en una colección, en general, imagínense, colección de compras donde cada compra es un carrito de supermercado, cuáles son los ítems que se compran con mayor frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, cuáles son los productos que la gente compra más de n veces. En definitiva, cuáles son los conjuntos de productos, ¿no? Por ejemplo, si la gente compra más de 50 veces pañales, más de 50 veces pañales y cerveza, más de 50 veces pañales, cerveza y, no sé, palitos salados, ¿sí? O sea, cuáles son todos los conjuntos de productos que se compraron más de un cierto umbral de veces. Bueno, el ejemplo típico es el de pañales y cervezas y ese umbral se lo llama soporte, ¿sí? Ese es el soporte de la operación, es la cantidad de veces que tienen que aparecer esos elementos juntos para considerarlos frecuentes, ¿está bien? Así funciona esto. Entonces el objetivo es encontrar todos los conjuntos de n cantidad de productos, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, etcétera, que aparezcan por lo menos una cierta cantidad de veces, que es nuestro soporte. El algoritmo más conocido para esto es a priori. A priori es un algoritmo que inventó Rakesh Agrawal allá por el año 94, creo. Agrawal estuvo en Argentina cuando recién estaba trabajando en esto. Yo tuve la suerte de ir a una charla de él cuando data mining empezaba a existir, porque él recién todavía no había terminado de publicar el algoritmo a priori. Imagínense, ¿no? Esas épocas, ¿no? Tipo, ustedes dirán, una época en que a priori no existía, ¿no? Sí, bueno, no existía, ni siquiera existía el concepto de data mining y estaba acá. Yo todavía tengo un manuscrito así de Agrawal con la idea de lo que iba a ser después el algoritmo. Está bueno, o sea, fue una casualidad, pero estuvo bueno que haya venido de visita justo acá a Argentina, estuvo dando una charla y explicaba esto y explicaba lo que iba a ser las operaciones de data mining y había 4 operaciones de data mining. Solo había 4 cosas que se podían hacer, para que se den una idea. En concreto se podían hacer 4 cosas. Bueno, a priori, ¿qué hace? A priori funciona de una forma muy simple. Lo repaso para los que no conocen el algoritmo. Primero hace una recorrida de los datos y cuenta cuántas veces aparece cada producto de forma individual. Entonces, ahí ya tenemos los conjuntos de un elemento que son frecuentes, ¿no? Todos los que tienen frecuencia mayor al soporte ya son frecuentes. Ahora resulta que los conjuntos de 2 elementos, para ser frecuentes, tienen que estar formados sí o sí por elementos que son frecuentes individualmente, ¿no? Si nadie compra más de S veces pañales y nadie compra más de S veces cerveza, nadie compra más de S veces pañales y cerveza. ¿Tiene sentido eso? Entonces lo que el algoritmo hace es, de todos los elementos que son frecuentes individualmente, arma todas las combinaciones de 2 elementos y con esa lista de 2 elementos que son candidatos a ser frecuentes, vuelve a recorrer los datos y se fija cuáles son los que son frecuentes o no. Entonces ahí tenemos la lista de 2 que son frecuentes. Ahora con la lista de 2 que son frecuentes armamos la lista de 3 que son frecuentes, ¿no? Porque si A y B, para que A, B y C sean frecuentes, A y B tienen que ser frecuentes, B y C tienen que ser frecuentes y A y C tienen que ser frecuentes. Entonces de la lista de 2 podemos armar la lista de 3 que son candidatos. Hacemos otra pasada al archivo y ahí tenemos los que son frecuentes de A3. Y así sucesivamente, ¿sí? No, el soporte es siempre el mismo. El soporte es siempre el mismo, en principio, ¿no? En el algoritmo tradicional está así. Bueno, entonces es esto, ¿no? Generamos la lista de 1 y después repetimos. Generamos los candidatos de n más 1 elementos y verificamos el soporte de los candidatos hasta que no haya candidatos a verificar, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, que solamente 2 conjuntos de 2 elementos son frecuentes, no puede haber ninguno de 3, ¿no? Si A y B son frecuentes y B y C son frecuentes, A, B y C no pueden ser frecuentes porque A y C no lo son. ¿Está bien? Entonces llega un momento en que no tengo más, no puedo armar elementos de n más 1, conjuntos de n más 1 elementos, y ahí termina el algoritmo. Bueno, vamos a hacer un a priori. Entonces, acá tenemos un increíble set de datos en donde el soporte es 3. Bueno, empecemos con los de un elemento. ¿Cuáles son los conjuntos de un elemento que son frecuentes? Papas, muy bien. Cebolla. Lechuga, 1, lechuga 2, lechuga 3. Sí, ¿qué más?
Tomate también. No. Naranja, no. Era. Bueno, muy bien. Ahora de dos elementos, a ver. De dos elementos, ¿cuáles hay? Papa y cebolla. Papa y lechuga. Papa y tomate. De tres elementos. Papa, cebolla y tomate. Papa, cebolla y tomate. No, me falta uno, papa, cebolla y tomate. Papa, cebolla y lechuga 1, papa, cebolla y lechuga 2 y papa y cebolla y lechuga en el quinto, ¿no? También, sí, papa, cebolla y lechuga, sí. ¿De 4 hay? No parece haber. De 4, bueno, entonces ahí terminaría el algoritmo. Bueno, ese es a priori. Nosotros vamos a usar una versión en paralelo de a priori que se llama SON. Ahí están los autores. En mi muy modesto criterio esto no es un algoritmo nuevo, sino que es una versión de a priori. Así que yo no lo llamaría SON, sino que lo llamaría a priori en paralelo, porque bueno, ahora se van a dar cuenta por qué y después podemos charlar de cuál es la opinión de ustedes al respecto. Pero, ¿cómo funciona esto? Muy simple. Tenemos un set de datos, lo partimos en una cantidad de particiones. Ustedes dirán, eso es bueno porque en Spark ya lo tengo en una cantidad de particiones. Y ahora corremos a priori en cada partición. Pero el soporte que corremos va a ser el soporte que queremos dividido la cantidad de particiones. ¿Está bien? O sea, si queríamos soporte 100 y tenemos 10 particiones, vamos a pedir soporte 10 en cada partición. ¿Por qué? Porque si un ítem aparece 100 veces, ¿sí? Para que aparezca 100 veces tiene que ser, no puede aparecer 100 veces si aparece 9 en cada una de las 10 particiones. ¿Está bien? Por lo menos en alguna partición tiene que ser frecuente, si no, no puede ser frecuente. ¿Están de acuerdo? Entonces corremos con soporte S dividido la cantidad de particiones. Y ahora, todos los ítems que tenemos son candidatos a ser frecuentes. Digamos, no necesariamente son frecuentes, pero son candidatos. Lo que sí, no hay ninguno que pueda ser frecuente que no esté en esa lista. ¿Está bien? Falsos negativos no puede haber. Ahí están todos. Lo que sí puede estar es un ítem que, por ejemplo, solo es frecuente en una partición y las demás no aparece. Entonces, ese no tiene soporte 100, tiene soporte 10 o 20 o lo que sea. Y entonces hacemos una pasada a los datos y ahí filtramos de esos candidatos los que no son frecuentes. Ese es todo el algoritmo. Por eso les digo que en realidad es a priori, ¿no? O sea, correr a priori en paralelo y después hacer la unión de los resultados y descartar los que no son, no es un algoritmo nuevo, ¿no? O sea, podemos, ¿no?, robar a los caminos, ¿no? Directamente le vamos a decir, ¿no? Pero bueno, lo vamos a llamar con el nombre de los autores porque así se llama. Bueno, este algoritmo es exacto, no genera ni falsos positivos ni falsos negativos, no puede haber falsos negativos y los falsos positivos los filtramos ahí. Y obviamente, por lo que vimos de Spark, nos viene como anillo al dedo porque es exactamente lo que nosotros podemos hacer. Entonces vamos a ver esto en la práctica. Para correr a priori en cada partición necesitamos alguna forma de correr una función en una partición. ¿Con qué hacemos eso? ¿Qué transformación podemos usar para correr? Sí, señor. ¿Quién dijo map partitions? Ahí tengo una... Vení, vamos a darle una remera. Map partitions. Pásenla para atrás hasta que llegue allá. Hasta que llegue map partitions. Si no llega, avísame. Mirá que son todos sospechosos, ¿eh? Bueno, a ver, se ve ahí. Vamos a maximizar esto. ¿Cómo se maximiza algo en una Mac? ¿Alguien sabe? ¿Eh? Ajá, verde. Es con colores en la Mac. Qué lindo, es muy cheto. Bueno, se nota que nunca usé una Mac en mi vida, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces por... lo primero que vamos a ver es cómo se manejan las variables broadcast, ¿sí? Antes de pasar a la versión de a priori, vamos a ver las cosas que fuimos viendo. Acá, ¿qué tenemos? Esto es un diccionario en Python en donde tenemos una ID de producto y el nombre, ¿está bien?
1 papas, 2 cebollas, 3 tomates, 4 zanahorias, 5 batatas, etc. Y después ese diccionario lo vamos a broadcastear. Y después tenemos un RDD en donde tenemos los productos con IDs. Es el caso típico que van a tener ustedes siempre, ¿sí? Van a tener el ID de algo en un RDD y probablemente quieran obtener el nombre o lo que sea, algo, ¿sí?, asociado a ese ID. Entonces, en lugar de hacer un RDD para los nombres de los productos y hacer un join entre los dos, lo que voy a hacer es, hice el broadcast de ese diccionario y ahora voy a hacer el broadcast join, ¿sí? ¿Cómo se hace el broadcast join? Bueno, es muy simple, es un map, ¿sí?, en donde para cada... Bueno, en realidad acá lo que quiero hacer es, para los que se vendieron más de 4 veces, mostrar cuál es el nombre, ¿no? Mostrar cuáles los productos que se vendieron más de 4 veces. Entonces, genero el famoso ID 1, hago el reduce by key y filtro los que se vendieron más de 4 veces. Esto es de la primera clase, eso se lo acuerdan todos, esto ustedes ya lo han hecho 25.000 veces, vi que estuvieron trabajando en sus instancias, así que esto ya lo hacen de taquito. Y ahora lo que tenemos que hacer es el join, ¿no? Ahora que tenemos los que se ven, obviamente, ¿no? Porque uno primero hace el filtro y después el join, ¿no? Si ven a alguien que primero hace el join y después filtra, le hacen así en la cabeza, ¿no? Con una regla en la mano así, ¿no? Malo, 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 hace el join de todo y después filtra lo que no le sirve, ¿no? Muy malo, malo, malito, ¿no? Bueno. Digamos que si tenés razón, digamos, no está buena la razón que tenés, ¿no? O sea, ¿no? Lo importante no es tener razón, sino por qué, ¿no? Pero digamos que sí, hay que evitarlo, digamos, evitémoslo siempre, ¿no? Como una práctica sana. Aunque te la dejo pasar y tenés razón, pues muchas veces hemos hecho cosas feas sabiendo que no va a pasar nada, ¿no? Pero tratemos de evitarlo. Bueno, ¿qué hacemos para hacer el broadcast join? Es un map. El broadcast join es un map en donde por cada X lo que hacemos es reemplazarlo por el valor que tiene la variable global para ese X. En este caso es X sub 0 para nosotros, pues nos quedaba X sub 0 con el ID y X sub 1 con el valor, con la cantidad, ¿no? Entonces lo que hago es acceder a lo que el diccionario tiene para X sub 0. Y eso es todo, ¿sí? O sea, el broadcast join es un map en donde dentro del map reemplazamos un ID por el valor que ese ID tiene en el diccionario que estamos broadcasteando como global. Esto va a correr en paralelo y va a poder hacerlo en todos los nodos porque está la variable broadcasteada. Entonces hacemos esto y ahí está. En teoría, tomates, que tiene ID 3, aparece 4 veces acá. Papas 5 veces, zanahorias 6 veces, cebolla 4 veces. Esto es el nombre, el ID y la cantidad, ¿no? En teoría lo dejé así. Bueno, y eso es todo. Eso es un broadcast join y es bueno, digamos, que tengan este truco para evitar hacer el join cuando lo pueden evitar, ¿sí? Y además está buenísimo que digan, y ahora voy a usar una variable global, ¿no? Y que sea la mejor forma de hacer algo, ¿no? Tipo, es como una liberación. Bueno, antes de ver esta versión de a priori tengo acá dos cosas súper fundamentales, ¿no? Por ejemplo, podemos usar Spark para calcular pi, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos, ¿no? ¿No? ¿Por qué querría uno calcular pi en Spark, ¿no? Porque se puede. Y el método que vamos a usar es un método muy simple, en el cual ahora no tengo el pizarrón, pero no importa. Imagínense que nosotros tenemos un cuadrado de un cierto radio, dentro de ese cuadrado un círculo, ¿no? Y tiro puntos al azar dentro de ese cuadrado. Tiro puntos dentro de ese cuadrado, tiro puntos al azar. Algunos de esos puntos caen dentro del círculo, ¿no? Entonces, el cociente entre la cantidad de puntos que están dentro del círculo y el total de puntos sirve para obtener pi, porque tengo la relación entre la superficie del cuadrado y la superficie del círculo, ¿no? La superficie del cuadrado, si la superficie del círculo es pi por radio al cuadrado, el cuadrado tiene como superficie 2 por radio al cuadrado, ¿no? Porque el radio del círculo es así, el cuadrado, el lado del cuadrado es 2 por el radio del círculo. ¿Está bien? Es el diámetro del círculo, el lado del cuadrado. Entonces la superficie del cuadrado es 2 por el radio al cuadrado y la superficie del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces si divido esas dos cosas es el cociente entre los puntos totales y los otros y de ahí despejamos pi. ¿Está bien? Acá tenemos esta función que toma un punto,
¿sí? Genera 2 puntos al azar y devuelve 1 si están dentro del círculo y 0 si no. ¿Está bien? Y después pi lo calculamos como 4 por el cociente entre el total, la cantidad que cayeron dentro del círculo y el total que generamos. Es un Monte Carlo, sí, es pi por Monte Carlo, es exactamente pi por Monte Carlo. Pero la gracia, ¿cuál es acá? La gracia es que para hacer esto en Spark tenemos que hacer esto, tenemos que generar un vector de la cantidad de trials que vayamos a hacer y paralelizarlo, ¿no? Y hacer un map donde por cada uno de esos trials genere lo que queremos hacer. Ese es el truco en Spark, ¿no? Si queremos hacer 10.000 intentos de estos, genero un vector de 10.000 elementos y le digo a Spark, paralelizame estos 10.000 elementos y después hago un map sobre eso. Entonces el map sobre eso es el que me corre cada uno de los 10.000 experimentos, por así decirlo, ¿no? O sea, el truco si uno quiere hacer 1000 experimentos en forma distribuida es crear un vector de 1 a 1000, paralelizarlo en Spark y después correr sobre eso un map, ¿no? Entonces vamos a calcular, acá son 100 nada más, vamos a calcular pi con 100 y pi con 100 da 2,88, no está bueno, 1000. 1000 da 3,06, 10.000. Ahí va mejorando, ¿no? 100.000, ¿no? Ahora en algún momento Amazon va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Por qué estás haciendo 2 millones de instancias de algo? Y ahí, miren, ahí va mucho mejor, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué hace uno para calcular pi? Alquila un clúster de Amazon de 100 equipos y corre 10 millones de experimentos de esto y llega a la conclusión de que pi es 14,16, ¿no? Fantástico, ¿no? Es un uso de Spark. Y el problema del Monty Hall que teníamos acá, bueno, es lo mismo. Lo simulamos el experimento una cierta cantidad de veces y vemos cuál de las dos estrategias ganó. Y acá me dice que, por ejemplo, que switching, o sea, cambiar de puerta, gana en el 66,48% de los casos. En realidad ya cuando ustedes programan esto ya saben la respuesta, pues no hay forma de programarlo sin que se den cuenta de la respuesta, ¿no? Porque, ¿qué hacemos? La puerta donde está el premio es alguna puerta al azar, ¿no? Entre 1 y 3, ¿no? Esa es la puerta donde está el premio. La puerta del humano es alguna puerta al azar entre 1 y 3. Entonces, si la puerta que eligió del premio es distinta a la del humano, la estrategia que hay que tomar es cambiar. Y si la puerta del humano era la que estaba bien, no hay que cambiar. Y acá ya casi está la respuesta, ¿no? Porque directamente, o sea, ya se dan cuenta que cambiar funciona en 2/3 de los casos y no cambiar solo funciona en 1/3, que es la cantidad de casos en los cuales yo ya había acertado la puerta al principio. O sea, si de las 3 puertas elegí la correcta al principio, no tengo que cambiar. Y ese es 1/3. Y en todos los demás casos tengo que cambiar. Y eso es 2/3, ¿no? Entonces ahí ya tienen una explicación mucho más simple que todas las demás, ¿no? Y sin embargo, Polerdos no entendió esto, ¿no? Es uno de los matemáticos más importantes de la historia, ¿no? La conclusión es que las probabilidades no son intuitivas, ¿sí? No, es algo, el ser humano no está bien diseñado para entender probabilidades. Todo el que haya hecho un curso de probabilidad estadística, algo así, súbanle unos puntos al profesor que hayan tenido, ¿no? Pues es difícil explicarle esto a un ser humano. No está bien formateado el cerebro para entender problemas probabilísticos. Bueno, acá tenemos nuestro caso de a priori. Yo les voy a mostrar, a ver si tengo los datos acá. Los datos son muy simples. Puse unos datos muy simples para que hoy corra todo esto muy, pero muy rápido. Es un archivo de texto en donde cada línea tiene separados por coma productos. Se supone. Ahí está, ¿no? Bueno, este es nuestro set de datos. Es muy, muy sencillo, como pueden ver. Obviamente hay casos de a priori no solamente con productos de supermercados, sino con un montón de cosas, ¿no? Para no marear, yo lo hice con el caso más típico. Acá tenemos nuestros productos. Entonces, por supuesto, lo que vamos a hacer es cargar los datos, ¿sí? Vamos a ver cuántos hay, vamos a ver cuál es el primero y demás. Después hacemos simplemente un reemplazo para eliminar todo lo que no sea letras o números. Y un split para dividirlo por... un map con un split para separar por comas. Fíjense que es un map y no un flat map, porque acá me interesa mantener todos los ítems juntos dentro del mismo registro, ¿sí? Yo quiero que mi registro sea una lista. No quiero que cada elemento de la lista sea un registro, pues si no pierdo
el concepto del conjunto de productos que se compraron en conjunto, ¿sí? Que se compraron juntos. Entonces es un map con un split. Y después acá tenemos map partitions, que corre a priori, hacemos un reduce by key y sumamos, ¿sí?, la cantidad. Y acá lo que vamos a tener es este filter by list, que es un map, ¿sí? Es un flat map en donde filtramos si realmente esos elementos que están en mis datos están en la lista de ítems frecuentes, ¿sí? Bueno, y eso es todo, ¿no? Aparentemente eso es todo. Acá yo les doy una versión de a priori programada para correr en memoria que ustedes pueden mejorar. Es una versión de a priori relativamente, digamos, sencilla, así bien a lo simple. Y este filter by list es la función que, fíjense, recibe, es un map que recibe como parámetro la lista de elementos frecuentes y acá recibe el row, ¿sí? Es el truco para pasarle al map un parámetro que les conté hoy. Entonces, para cada ítem que está en esta lista de elementos que son frecuentes, nos fijamos si eso está dentro de los elementos comprados, ¿sí? Si es un subset de los elementos que están en el row, ¿sí? Y si es así, entonces ese es frecuente. Y si no, no lo es. ¿Está bien? Bueno, y entonces si corremos esto, deberíamos tener el resultado. Acá esto es el RDD original, el archivo de texto original separado por coma. Esto es después de que hacemos el map. Fíjense que tenemos una lista con los dos elementos. Ahí vamos bien. Estos son todos los candidatos a ser frecuentes. ¿Ven? Esta es la primera pasada, la unión, después de hacer a priori en cada partición, con map partitions. Estos son todos los candidatos. Y después acá filtramos y nos quedamos que habíamos puesto de soporte. ¿Cuánto habíamos puesto de soporte? Ahora me fijo. ¿Alguien vio un número de soporte por ahí? Seguro está hardcodeado por ahí, conociéndome. 8. Hay un 8 por ahí. Bueno, muy bien. Entonces el soporte es 8. Si hay un 8, el soporte es 8, pues no hay otra cosa que pueda ser 8. Bueno, carne y coca 9 veces, carne y papas 9 veces, huevos 14 veces, ¿no? Y ahí acá hay uno de 3 elementos, carne, coca y papas 9 veces, papas 2 veces, etc. Fíjense que seguramente a priori, si el soporte es 8, si el soporte es 8, sí, si el soporte es 8, acá yo hago, cuando hago el parallelize, a ver en cuántos, en 4, ¿no? Son 4 particiones. Entonces el a priori debería tener soporte 2. Y acá está, soporte 2, ¿no? Convenientemente hardcodeado dentro del código de a priori, ¿no? Si quisiera poner soporte, por ejemplo, 12, acá pongo 3 y después en donde acá ponemos un 12 y ahora esto me debería dar todos los que aparecen 12 veces o más. Y acá está. Huevos, queso, coca, tomate y papas. No hay ningún par de elementos que se compre 12 veces o más. Son todos elementos individuales. Bueno. Y esto es básicamente nuestra versión de a priori en paralelo. Acuérdense que hay que correr un a priori en cada partición. Eso lo hacemos con map partitions. Después hay que unir todos esos resultados y hay que filtrar, haciendo una recorrida de los datos, de esos candidatos, cuáles son los que realmente son frecuentes. Muy bien. Y calculamos pi. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de lo que hemos hecho a lo largo de este curso. ¿Cuáles son las cosas más importantes, digamos, para recordar? Lo más importante de todo es que se lleven una buena idea de cómo funciona el paradigma de programación distribuida basado en map y reduce. A esta altura hicimos tantos map y tantos reduce que creo que todos realmente han podido hacer cosas con map y reduce y eso está bueno. Está bueno que hayan podido hacer cosas en sus notebooks y que hayan podido jugar con estas cosas. Me olvidé de preguntar, ¿alguno llegó a algún resultado divertido con los actores que quiera comentar? ¿Encontraron algún grupo de actores, algún clic grande o algo por el estilo? ¿No? ¿Nadie tiene algún comentario así divertido para hacer? Bueno.
Acuérdense que el truco de todo lo que es programar en Spark es evitar la fase de shuffle, ¿sí? Minimizar todo lo que tenga que ver con transferir datos a través de la red, que en general son las operaciones join, las operaciones de reduce, esas operaciones reduce by key, los sort by key, todas esas cosas que tienen que transferir datos. Tratamos de evitarlo en la medida en que sea posible, ¿sí? Hoy vimos una forma de evitar el join con una variable broadcast. Vimos cómo procesar logs, que es algo muy común para este tipo de datos. Vimos la clase anterior algoritmos iterativos y cómo procesar grafos, vimos cómo hacer un random walk, vimos cómo hacer camino mínimo y cómo calcular cosas como triángulos que son un poco más difíciles en un grafo. Hoy vimos algoritmos de data mining, así que les quiero contar un poco de qué trata el curso próximo, que si no me falla la memoria empieza el 16 de agosto. Sí, el martes 16 de agosto empezamos con el segundo curso de Spark, que es sobre Machine Learning con Apache Spark. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Básicamente vamos a ver cómo usar Spark para aplicar algoritmos de Machine Learning a datos masivos, ¿sí? En principio no tengo definido cuáles van a ser los algoritmos que vamos a ver, pero podrían ser regresión lineal, logistic regression, random forest, tal vez algo para reducir dimensiones como PCA y algún algoritmo de clustering como por ejemplo K-means, ¿sí? Una de las cosas importantes es que, como mostraron Banco y Brill en un paper que fue muy famoso en el año 2000, en los problemas de Machine Learning muchas veces conseguir más datos es más importante que mejorar el algoritmo. Si un algoritmo relativamente sencillo con muchos datos funciona mejor que un algoritmo más sofisticado que tiene menos datos, ¿sí? Entonces esta es la gracia de aplicar Spark a los algoritmos de Machine Learning, ¿sí? Que podemos tener realmente muchos datos y con muchos datos prácticamente con cualquier algoritmo le podemos ganar a cualquier cosa, ¿sí? Es un área en la cual tener muchos datos es muy importante. Entonces por eso es importante la aplicación de Spark a Machine Learning. No va a ser un curso de Spark porque este fue un curso de Spark, no lo vamos a repetir. Tampoco es un curso sobre Machine Learning, o sea, no es ni de Spark ni de Machine Learning, es sobre Machine Learning con Spark. Esa es la idea del curso. Pero no se requieren conocimientos previos ni de Machine Learning ni de Spark, ¿sí? Siempre son nice to have. Pero digamos, vamos a ir directamente al uso de los algoritmos de Machine Learning en Spark, ¿sí? Obviamente vamos a explicar cómo es el algoritmo, cómo funciona y demás, pero no vamos, digamos, a programar un gradient descent ni nada por el estilo, sino que vamos a usar directamente la versión de Spark de MLib y lo que sea, ¿sí? Bueno, antes de terminar, quiero rápidamente agradecerles a todos ustedes por venir y a toda la gente de Mule que trabajó un montón para hacer eso. Ahí menciono algunos, está Tomás, está Fede, Matías, Caro, Pablo, todos los que vinieron. Bueno, no Ross, que vino hoy, no lo agregué pues ya tenía ya tenía la presentación hecha. Esto seguramente me va a costar muchísimo, pero bueno, va a ser un error del cual me voy a arrepentir siempre, pero bueno, hubo mucha gente de Mule que realmente trabajó muchísimo para esto. Les quiero agradecer a ustedes especialmente que hayan venido, que hayan a lo mejor no estuvieron tan cómodos a lo mejor por la cantidad de gente, pero quisimos no dejar a nadie afuera, ¿sí? Así que si a lo mejor para ustedes hubo mucha gente, sepan que fue para que nadie se quede afuera, ¿sí? O sea, si no estuvieron tan cómodos es para que el de al lado haya podido estar o que ustedes mismos hayan podido estar en este curso y no esperar a que se haga de nuevo o algo por el estilo, o que no lo hayan podido hacer por las fechas. Eso es todo y mil gracias,